Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial de cómo exportar kits imprimibles editables para venta usando Canva y PowerPoint. Para ello previamente ya he trabajado el diseño en Canva. Si gustan les dejo el link del tutorial completo, el paso a paso en la parte superior. Una vez listo el diseño me voy al cuadro compartir como plantilla y luego en recuadro crear un enlace de la plantilla y copio el link. Este link es el que voy a enviar al comprador, que una vez que abra se debe habilitar estas casillas. Esta es la plantilla compartida el cual podemos editar. Doy clic en el cuadro Usar plantilla para un diseño nuevo e iniciar sesión para ingresar a Canva. Una vez estando en la plataforma podemos editar. En este caso podemos hacer zoom y modificamos el texto. Una vez finalizado nos vamos a Archivo, Descargar. Hay múltiples formatos, en este caso para la impresión seleccionamos PDF para impresión. Clic en Descargar, esperamos la descarga. Y este archivo está listo para su impresión. Otra modalidad es exportar a PowerPoint. Para ello nos vamos a la casilla Compartir, nos vamos a la parte inferior en estos 3 puntos más, arrastramos nuevamente el cursor hasta PowerPoint. Esperamos la descarga. Abrimos en el programa. Habilitamos edición. Como podemos observar, el diseño está en capas, a lo que nosotros lo vamos a convertir en una imagen, el cual no se puede editar. Para ello nos vamos a formato de imagen, panel de selección y aquí podemos observar todas las capas. En esta parte del texto, el cual vamos a ocultar, tan solo me quedan las imágenes, el cual lo voy a seleccionar y proceder a agrupar. Una vez agrupado, clic derecho sobre la imagen, guardar imagen como y procedemos a guardar en formato PNG. Luego me voy a insertar imágenes y selecciono la imagen previamente guardada. Clic en insertar y bueno, esta imagen se ubica en la parte superior. Ocultamos esta imagen e eliminamos el fondo. En este caso mostramos todas las capas, tanto texto como imagen. Enviamos la imagen al fondo y el material estará listo para poder enviar al comprador. Una vez que abran el material que se les envió, simplemente cambian el texto y para su impresión lo guardan en formato PDF. Espero que les haya gustado este proyecto, lo puedan poner en práctica y bueno, nos vemos en próximos proyectos para seguir aprendiendo y no olviden activar la campanita de notificación.